Muy buenas noches, muy buenas noches. Gracias por estar acá presentes. Vamos a esperar un momento que se sumen más personas para esta transmisión. Vamos hoy día a tocar el último pseudo argumento de la ideología socialista. En este ciclo de casi 10 encuentros, 10 clases, hemos tenido los demás 7 pseudo argumentos de los socialistas y cómo estas ideas han ido impregnándose en nuestra sociedad, han ido dañando más que todo la cultura, la economía sobre todo, la economía de nuestra querida Bolivia. Ya como lo sabemos, lamentablemente hace ya 19 años en Bolivia. 19 años en los que lamentablemente tenemos este engaño, ¿no?, del socialismo, esta intención de ayudar o de pretender ayudar a las personas, pero generando el efecto opuesto. ¿Qué quiere decir? Generando la pobreza, generando la dependencia del Estado, de las personas hacia el Estado, mejor dicho, disculpas, y también eliminando los ahorros tanto presentes como a futuro de la sociedad en la que se instaura, en este caso Bolivia. Y en los ahorros me refiero a lo que serían las reservas internacionales o el Tesoro General de la Nación. Entonces es por ello que hoy día vamos a concluir lo que hemos iniciado ya hace aproximadamente 2 meses. Sí, aproximadamente 2 meses, poco menos quizás, un mes se podría decir, con este ciclo, ¿no? Hoy terminamos el ciclo, de los 8 pseudoargumentos del socialismo y vamos a desarrollarlos punto por punto detallado este octavo punto, que sería la justicia social. En este punto, ¿por qué lo he denominado o por qué lo he titulado el fracaso potencial de la ideología socialista? Básicamente porque todos los países donde asumen estas ideologías, esta doctrina socialista, siempre en un principio van a tener una aparente mejoría, una aparente evolución o desarrollo de la economía. No obstante, es un engaño, es como lo que suelen llamar algunas personas el canto de sirenas, en el que no solo el ciudadano de a pie se deja llevar, o incluso gente muy joven, ¿no?, en el que sino también gente incluso con algunos estudios, con alguna cantidad de estudios, llegan a caer en este engaño del socialismo. Eso es a lo que se llama comúnmente el canto de sirenas. Entonces, cuando esta ideología cunde y ha logrado, entre comillas, el objetivo de encantar la vista y el gusto de las personas de un determinado país, de una determinada nación, de una determinada sociedad, es cuando empieza la decadencia del modelo socialista, sea el país que sea en Sudamérica, en África, en Norteamérica, en Europa, porque en Europa también, recordemos, hay países de índole socialista y mucho impregnándose como un cáncer esta ideología en la mente de las personas. Obviamente que, como te digo, para llevar a cabo sus cometidos, engañando a la gente, ¿no? Engañando a la gente, valiéndose de posibles o futuros, entre comillas, bienestares que promete la sociedad, porque como lo dijo Donald J. Trump, el socialismo promete progreso y solo entrega o solo resulta en pobreza. Entonces, por eso es que vamos a comenzar sin más preámbulo lo anunciado respecto a este último punto, a este octavo punto, el del pseudo argumento de los socialistas. Vamos a tomar en cuenta también que para este cometido
Los socialistas siempre van a valerse de engaños. El engaño siempre va a ser una característica propia de los socialistas, porque en un principio, ya sea por ignorancia o por tener conocimiento a cabalidad de sus improvisadas medidas económicas, nunca le van a decir a la sociedad que esto a futuro es insostenible, a menos que las personas acepten tener menos ingresos, acepten igualarse a la pobreza, o no les digan que van a tener que pagar mayor cantidad de impuestos para mantener estos beneficios, entre comillas, beneficios sociales para el resto de la sociedad. Es eso en base a los engaños, ¿no? Las presiones siempre van a estar, por un lado te doy el dinero y por otro lado tú me votas para que mi partido político socialista siga en el poder. Yo te doy una fuente de trabajo, pero tú tienes que pagar un dinero, y eso se ha visto mucho en Bolivia en los últimos 19 años. Veías gente entrando a cargos, gente muy incapaz, por cierto, que también el socialismo es sinónimo de ignorancia. Veías gente muy incapaz entrando a cargos como para pretender obtener un beneficio, un puesto de trabajo, pero a cambio tenían que pagar un dinero. Esto se ha visto en las entidades públicas, ¿no? Que a lo largo de estos últimos ya 19 años hemos visto que entidades públicas dependientes de lo que es el gobierno han aumentado su cantidad. Entonces, al aumentar su cantidad, ha aumentado también la gente que trabaja en estas instituciones, así generando trabajo desvalorizado. Y como nadie trabaja gratis, es dinero que lo pagan todos los bolivianos, ¿no? La gente que aporta con sus impuestos de cualquier objeto, de cualquier producto. Entonces, si te cobran más impuestos, esto siempre se va a ir para mantener al nefasto Estado socialista, ¿no? Entonces, esas son las presiones. ¿Cómo se ha logrado mantener en Bolivia ya 19 años el nefasto e infame modelo socialista? Es básicamente por esto, ¿no? Por lo que denominan en ese término tan grotesco que se llama cuota de poder, en el que entra al ministerio, no sé, de salud, un funcionario afín, completamente afín, fanatizado, partidario del gobierno de turno, y esta persona, como ya tiene una cierta cuota de poder, así también va a ser lo mismo con la gente que va a entrar a ese ministerio a trabajar. Y esta gente lo va a hacer muchas veces, como lo hemos visto en Bolivia, pagando para que pueda acceder a un trabajo en un ministerio, etc. Y muchas veces obligándolos a apoyar al partido político de turno, ¿no? Entonces, el hacerse de este poder es lo más inmoral que puede haber en una sociedad, en un país. El hecho de que nosotros como bolivianos le demos una autoridad, una supuesta autoridad a través del voto, y esta gente lo mal utilice, esa autoridad que le hemos dado, ese poder que le hemos dado mediante el voto, para acomodar a su gente en los partidos políticos sin importar la capacidad, que es lo más importante para un cargo público, sin importar la capacidad, solo poniendo a dedo a sus familiares, conocidos, o incluso haciéndoles pagar para obtener un beneficio, un cargo en el Estado, es lo más infame, lo más sucio que puede haber en un funcionario público. Que por cierto, funcionarios públicos son empleados nuestros, no son ninguna ninguna figura artística, ninguna, como decirte, alguien al que tenemos que rendir pleitesía, ninguna figura política o social a la que tengamos que arrodillarnos o fanatizarnos, ¿no? Y punto clave de este socialismo, en las presiones, también vas a ver esto, ¿no? Antes de entrar de pleno a lo que sería la clase de hoy. En las presiones vas a ver lo mismo. Está esta idea de que tienes que ir a apoyar al presidente, tienes que ir a apoyar al vicepresidente, al ministro tantos, al otro ministro, porque son gente del gobierno y nos están haciendo un favor al gobernarnos. Lamentable, ¿no? La figura que nosotros tenemos de autoridad en las personas, ¿no? No tenemos esa dignidad de reconocer de que los gobernantes son simplemente trabajadores, y al hacer su trabajo, al cumplir o no, nos están haciendo un favor,
tampoco están haciendo algo maravilloso, están haciendo simplemente lo que tienen que hacer, para lo que se los ha puesto ahí. Trabajar, trabajar y trabajar. No tendrían que tener las personas de gobierno, presidente, vicepresidente, ministros, senadores, toda esa vaina de inoperantes e inútiles, no tendrían que tener ningún reconocimiento más que su sueldo, una que otra distinción cuando hacen las cosas sobresaliente, pero lo normal es que esta gente haga su trabajo bien, de manera eficaz, de manera eficiente, y sobre todo que sea gente altamente calificada. No podemos tener gente ignorante en el gobierno. No podemos tener gente que haya terminado la secundaria y solo la primaria en el gobierno, con ministros, diputados, senadores, viceministros. No, tiene que ser gente altamente capacitada. Y ese es el gran error que ha tenido Bolivia, ¿no? Bajo este pseudo pretexto de la inclusión, la diversidad, el indigenismo, que plurinacional, pluricultural, el socialismo ha acomodado a dedo a gente muy incapaz en cargos muy importantes, en los que si habría estado gente capaz, los destinos de Bolivia, la actualidad de Bolivia sería diferente, con más progreso, con más desarrollo, con riqueza, sobre todo con mucha riqueza, porque Bolivia es un país rico, pero los gobernantes son los que han empobrecido a Bolivia, con su corrupción, con su ineficacia, con su desidia. Entonces, eso también lo vemos reflejado en este último punto, que ahorita ya lo vamos a ver. Además de, bueno, lo que te decía, ¿no? Como está en la pantalla, la corrupción, la ineficacia, ¿no? Este es el octavo pseudoargumento de la ideología de los socialistas. ¿A qué se refiere con el término justicia social? ¿Qué es lo que los socialistas nos vienen ahí cada día introduciendo ese término justicia social, y ojo que está muy ligado a la redistribución de riquezas, etc.? ¿Qué se referirá a este concepto justicia social? Yo lo puse muy entre comillas, porque es muy común de los socialistas, cuando llegan al poder, tomar este concepto, apropiarse del mismo y hacer creer a la sociedad que son los justicieros, que hacer creer a la sociedad que todo está mal y que ellos son la única solución para los problemas que tiene la sociedad. Entonces, ¿qué es la justicia social? ¿Cuál es el argumento que manejan para esbozar este concepto? 1. El socialismo pretende abordar las injusticias sistémicas, ¿ya? O busca, ¿no?, abordar las injusticias sistémicas relacionadas con la clase, la raza, el género, incluso ahí podría entrar la religión, etc., reestructurando la sociedad para que sea, entre comillas, inclusiva y justa. O sea, te venden como si la inclusividad, el concepto de inclusivo, sea algo positivo, sea algo, entre comillas, valorable. Y nosotros como tontos hemos aceptado estos conceptos o preconceptos, porque ni siquiera llegan a conceptos, de los socialistas, ¿no? La inclusividad, el indigenismo, etc. Pero ¿qué es esto si lo vamos analizando poco a poco? Los socialistas siempre van a crear enemigos en la sociedad, o en su defecto van a pretender dividir la sociedad para que puedan instaurar sus políticas, sus medidas, etcétera, ¿no? Sus, entre comillas, ideales, ¿no? Entonces, siempre los socialistas van a pretender, bueno, no van a pretender, van a dividir la sociedad, van a crear enemigos invisibles, monstruos con los que hay que luchar, monstruos entre comillas, con los que hay que luchar, para que tenga la aceptación de la sociedad. Esta es la primera etapa del socialismo. Recordemos lo que ha pasado en Bolivia. En Bolivia no era muy bien visto Evo Morales hasta que llegó al poder por ausencia de líderes. Recordemos que Evo Morales llegó al poder nada más y nada menos por ausencia de líderes. No llegó porque él era alguien destacable. De hecho, él solo defendía a los cocaleros y lo sigue haciendo y lo va a seguir haciendo hasta el último día de su vida. Porque él pertenece a esa clase que trabaja en la coca, ¿no? Y sabemos que la coca está ligada al narcotráfico, no es para tontos, eso todos lo sabemos. Entonces,
al no haber un líder, entre comillas, ¿no? Un liderazgo para la presidencia de Bolivia de aquel 2005, nefasto para los bolivianos, es porque accede al poder Evo Morales. Entonces, lo primero que hace este sujeto, Evo Morales, junto con el séquito de seguidores y lamebotas, gente por cierto muy ignorante que lo seguían a él y que nos han vuelto ignorantes en parte a los bolivianos, decían vamos a luchar contra el imperialismo. Ya, se estaban haciendo los justicieros, estaban creando un enemigo que nos han hecho ver que era malo y en consecuencia había que destrozarlo. ¿Y quienes enarbolaban la bandera o quienes eran la punta de lanza para luchar contra este enemigo inventado? Los socialistas se han asumido, han tomado ese rol para hacernos creer que había un enemigo. ¿Cuál es el siguiente argumento que han utilizado ellos para entramarse en el poder? Han utilizado la división, lo que te decía, ¿no? El indigenismo. Los hermanos campesinos están siendo humillados, bla, 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 nada, ¿no? Ha creado la división Oriente y Occidente, básicamente, en vez de unir. Entonces, ahí ya ves dos, no puedo citarte más por cuestiones de tiempo, dos enemigos invisibles que ha generado el socialismo a la cabeza de Evo Morales para dividir a la sociedad, para crear falsos enemigos con los que nos podamos identificar con estos pseudo líderes y en consecuencia apoyarlo. Pero recuerda que han sido engaños, han sido mentiras y por eso Bolivia está como está, no olvidemos. Ahorita vamos a hablar de ese caso, ¿no? De lo que ha generado de lo que él denominaba antiimperialismo, romper relaciones con países muy capitalistas o económicamente desarrollados, se ha roto, ¿no? Especialmente con Estados Unidos, etc. ¿Qué ha significado en la práctica, en los resultados, el haber roto relaciones con Estados Unidos? Y ahorita lo vamos a ver en unos 10 minutos más o menos. Entonces, otro aspecto que acá te menciono es el siguiente, ¿no? Es el que dice la bandera de evitar las divisiones, las injusticias relacionadas con la clase. Han utilizado, ¿no? Ya sabemos, la división esta de las clases sociales. Creo que nos hemos vuelto más clasistas de lo que era antes Bolivia, debido a este movimiento al socialismo que ha inventado divisiones, ha dicho hay una batalla de clases, que los ricos, los pobres, o sea, ha acentuado más las diferencias en vez de solucionar los problemas de raíz, ¿no? Eso es lo que hace el socialismo cuando se instaura en los países, ¿no? Dañar, engañar, pero al mismo tiempo que engañan, dañan la cohesión social, dañan la cultura, dañan la identidad para introducir sus ideologías. Así de nefasto es. Suponete que los bolivianos ya teníamos una identidad como bolivianos, teníamos una sola bandera, teníamos nuestro credo, Bolivia era una nación netamente creyente, y ellos te dicen no, ahora hay una nueva bandera. Ahora hay una nueva bandera que es esta, la de colores. Hay una nueva religión, el culto al líder. ¿Y por qué te digo el culto al líder? Porque básicamente los socialistas siempre manejan esta idea del caudillismo, ¿no? Por eso Evo Morales hacía estatuas, etcétera. Eso siempre lo repito en estos cursos. Entonces, otro aspecto que han utilizado también ha sido la raza, ¿no? Han acentuado las diferencias de razas en Bolivia, cuando esto aparentemente estaba tranquilo. Ellos han agitado las aguas, han echado leña al fuego cuando han entrado al poder. Y por eso más gente lo ha apoyado, más gente, repito, ignorante que los ha apoyado, que han sido engañadas por estos pretextos. Y también en última etapa también se toma esto de género, ¿no? Lo que los socialistas y los izquierdistas, siempre las corrientes a nivel mundial te hablo, de izquierda, de socialistas, comunistas, tipo Cuba, Venezuela, Nicaragua, ahorita España, que es un país totalmente gobernado por socialistas netos o rasos, siempre van a acentuar, buscar peleas en la sociedad.
¿Por qué? Porque como dice el autor Agustín Laje, de Argentina, dice, el primer socialismo, el que enfrentaba al trabajador contra los patrones, valga esos términos anticuados, ha fracasado. Esa pelea, esa intención de los primeros socialistas de enfrentar al trabajador con su dueño de su fábrica, con su empleador o su patrón, como se dice, fracasó. Entonces el socialismo va a buscar otras divisiones en la sociedad y buscando, o por más que no haya problemáticas en la sociedad, el socialismo los va a inventar y los va a fomentar y en consecuencia hacen creer a la gente que algo está mal y ellos vienen con este término de justicia social. ¿Ya? Entonces, cuando se llama de justicia social, tenemos estas nuevas alteraciones en la sociedad, en la mente de las personas que son gobernadas por un país. Obviamente ha funcionado para muchos, para otros no, pero en la mayoría, en el grueso de la población sí ha funcionado. Por eso es que el socialismo ha gobernado lamentablemente ya 19 años. Lamentablemente 19 penosos largos años, que como te digo, en un principio era un canto de sirenas, una pantalla que poco a poco fue malgastando nuestro dinero de nuestras reservas, creando más divisiones, creando más pobreza, lamentablemente. Entonces, ¿por qué te digo que aquí en la parte de abajo dije las condiciones son negativas? Entonces, ¿qué dice la justicia social? Al hablarte de justicia social, los socialistas siempre van a crear nuevos derechos. Déjame aclarar esta última parte antes de adelantarme, porque acá dice el género. Recordemos que en el socialismo se ha instaurado esto, la paridad de género, tanto en los ministerios, para jueces, lo que hemos votado este 15 de diciembre acá en Bolivia, senadores, diputados, la paridad de género, tienen que ser 50-50. Esto también se lo ha vendido como una novedad, algo moderno, algo entre comillas positivo, pero no lo es. ¿Por qué? Estás acomodando a senadores, diputados en un lugar en el que solo importa su género, pero no importa su capacidad. Y el que representa un género no representa que necesariamente va a estar en contra de los hombres o de las mujeres. ¿Por qué han hecho esta división de paridad de género? ¿Por qué han creado un ministerio de cultura, despatriarcalización? Todo ese concepto que es nada más y nada menos que crear una división más en la sociedad. No han tenido suficiente con la división de clases, con la división en la raza, con la división entre Oriente y Occidente en Bolivia. Y crean una nueva división los socialistas. Y créanme que así se maneja la izquierda o los socialistas a nivel mundial. A nivel mundial, no solo en Bolivia. Por eso los socialistas no hacen nada más que repetir entre comillas, no sé si decirlo, guión que repiten en cualquier país donde adentran las ideologías nefastas socialistas. ¿Cuál es la división de género? Entonces, una división más que el socialismo se agarra del feminismo para instaurar la famosa paridad de género en la que tenemos 50-50, pero en el que no importa solamente si eres hombre o eres mujer, si eres capaz, si eres apto, si eres propio para ese cargo de senador, de diputado, de ministro, no importa. Ponele que hay, 10 ministerios y hay 8 varones que han salido capacitados para los 8 ministerios y hay 2 mujeres. Se descarta a 3 varones para incluir a más mujeres, pero solo por su criterio de género. No porque sea capaz, no porque tenga estudios, no porque sea apto, no porque haya aprobado un examen, sino no importa. Descartamos 3 varones que son aptos, o puede pasar lo mismo al revés. Puede haber 8 mujeres y 3 varones. Y se descartan 3 mujeres para incluir a más varones o al revés, ¿no? Solo con el criterio de género. Así van dividiendo, van creando nuevas divisiones, nuevas peleas, entre comillas, injusticias que refuerzan los socialistas con esta mente retorcida para nada más y nada menos generar aceptación y hacer creer que a la gente que están haciendo algo lindo, algo loable, pero no es así. Cuando en realidad lo que importa para un cargo no importa el género, importa la capacidad, la idoneidad, el mérito,
no importa lo que tienes entre tus piernas para ocupar un cargo. No, pero los socialistas han tomado eso, ¿no? Y no solo aquí en Bolivia, en todo el mundo, tienes que ser varón y mujer y todo por igual. Y no, eso no tiene ningún sentido cuando tratas de hacer efectivo un gobierno. Ahora, en este entramado de generar justicia social, los socialistas van a crear los neoderechos. ¿Qué son los neoderechos? El prefijo neo hace diferencia a nuevo. Entonces estos neoderechos serían nuevos derechos que van creando los socialistas, pero recordemos que los derechos tienen precio, no son gratis. Y ahorita te voy a explicar por qué. Mientras vamos a leer algunos comentarios que están mandando algunas personas que están viendo. Bueno, dice, por ejemplo, Hitler Justiniano dice, no es justicia social porque si hay 10 mujeres capacitadas para ocupar un cargo, ellas tienen que ocuparlo. Y si hay 10 hombres capacitados, sí, es exactamente lo que es el concepto de la meritocracia. Hitler, gracias por tu aporte. Que efectivamente cuando hay más personas, no importa el género que tengan, sea hombre o mujer, solo se las acepta por su idoneidad para el cargo, por su capacidad, por su aptitud, por su capacidad más que todo, ¿no? Resaltamos. Pero no, los socialistas siempre no están con estas jugadas de dividir la sociedad en nuevas luchas. Hombres contra mujeres, mujeres contra hombres, Oriente contra Occidente, etc., ¿no? Al Stark pregunta, ¿qué tiene que ver el socialismo con la justicia social? Eso es lo que estamos viendo hoy día, ¿no? Esa es la explicación. Si puedes, quédate un ratito más y vas a entenderlo. Bueno, entonces, cuando los socialistas crean este concepto de justicia social, siempre te van a hablar de nuevos derechos. Hay injusticias, por más que no hayan, ellos lo acrecentan, lo resaltan más. Es como decirte lo que te decía, ¿no? Echan más leña al fuego y crean, ¿no? Estas injusticias, las remarcan, las resaltan por ONGs, etcétera, por medios de comunicación, y dicen, no, acá tiene que haber un nuevo derecho. Bueno, las condiciones son negativas de entrada, porque los derechos tienen un precio, tienen un costo. Los derechos no solo son de papel, ¿no? Los derechos y estos neoderechos que no son derechos, por eso me animo a decirlo entre comillas, porque pretenden la inclusividad, la justicia, es una falsa bandera de justicia que enarbolan los socialistas. ¿Por qué? Al decirte que los derechos tienen precio, me refiero a lo siguiente. Te voy a dar un ejemplo. En algún momento los socialistas han creado esta idea de que los estudiantes de primaria y de secundaria tienen el derecho de recibir un dinero, un subsidio, un bono, y lo han denominado bono Juancito Pinto. Es lo que te decía hace un momento, los derechos tienen precio, o los neoderechos. Entonces, ¿qué pasa cuando aprueban, así por una ley, una orden, un decreto, digamos, que los estudiantes reciban un dinero, que no se sabe en qué lo van a utilizar, pero ellos te dicen, no, lo van a utilizar para su alimentación, para, no sé, un poco se sabe de a qué lo usan, ¿no? El dinero. Cada gente decide qué hace con el dinero que les regalan, y eso está mal. Entonces te dicen, bueno, se crea el subsidio o el bono Juancito Pinto, se les regala dinero a los estudiantes, y ese dinero, ¿de dónde va a salir? Porque eso es lo que ve primero la gente. Bueno, el presidente tantos, el vicepresidente tantos es buenito porque ha regalado el dinero, el tal bono ha regalado a los niños, a los jóvenes, a las personas tantos, a las personas tantos. Es buenito el gobierno. Eso es lo que te estoy hablando, de una visión bien popular, bien básica, para que entiendas, porque también de ahí viene el apoyo de lo que los socialistas en Bolivia denominan las bases, los movimientos sociales, con los que ellos dicen que son muestra del país, cuando en realidad son un grupo reducido que están tomando las riendas del país en contra de la voluntad de la mayoría de los bolivianos. Así son los socialistas, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa con el ejemplo que te doy del bono Juancito Pinto? Es un nuevo derecho que se ha hecho durante los socialistas, y te digo que los derechos tienen precio. Al tener precio, el dinero tiene que salir de alguna parte, porque los derechos, ya sea que les den en efectivo un bono, o les den un objeto gratis, entre comillas gratis, porque no hay nada gratis, nada se genera por arte de magia,
siempre sale de una fuente de dinero, de recursos. Entonces, al tener precio los derechos, el dinero para cubrir estos neoderechos que inventan los socialistas tiene que salir de algún lugar. Convengamos eso desde un principio para poder avanzar al punto 2 y 3. Entonces, ¿qué pasa? Si el dinero tiene que salir de una fuente, vamos al punto 2. Se recurre primero a dos puntos. Se recurre a la deuda, porque es fácil para un socialista, para quedar bien, para quedar congraciado con sus votantes, con la sociedad en que gobierna, establecer derechos para todo tipo, 1000 derechos cada día, 1000 derechos en un año, no sé, para, entre comillas, quedar bien, ¿no? Entonces, ese derecho se financia de algún modo. Te doy el ejemplo del bono Juancito Pinto que estamos viendo. Dinero que se recurre a una deuda para obtener el dinero, una deuda que el país socialista no va a tener, porque si fuera un país rico no tendríamos que recurrir a los bonos. Ahí te estás dando cuenta la primera gran contradicción del socialismo. Un país que está recurriendo a un bono, indirectamente o implícitamente te está diciendo que no hay un dinero o hay una carencia y el gobierno lo quiere subsanar dándole dinero a la gente o algún beneficio, algún regalo. Uno, generando que la gente asuma, crea en su imaginario que el gobierno está siendo solidario con dinero ajeno, porque no es dinero del presidente, no es dinero de los ministros, ni diputados, ni toda esa manga de inútiles que nos gobiernan. Es dinero de todos los bolivianos y ellos lo toman con un derecho que nosotros le hemos dado en la votación para agarrar ese dinero y hacer caridad o solidaridad con dinero ajeno. Por otro punto, y en lo más importante, estás diciéndole a la sociedad implícitamente también que el Estado es el único que te va a ayudar. Sin ese bono no puedes subsistir porque el Estado es bonito, el Estado te ayuda y si no estaría este gobierno, otro gobierno no te lo va a dar. Implícitamente te dicen eso. Y 3, aún más importante que el 2 y el 1. La verdadera solución no es dar bonos ni subsidios. Es como la típica frase, no des pescado, sino enseña a pescar, si es que es necesario enseñar. Pero el socialismo no va a solucionar los problemas económicos de raíz porque no tiene el conocimiento y es más, si lo tuviera, está en contra de sus ideologías principales, de donde parte el socialismo. Entonces nunca lo van a hacer. Nunca lo van a hacer. Esto lo voy a acomodar un poco, por favor. Ya, ahora sí. Ya. Voy a achicarlo un poco más, mil disculpas. Ahora sí. Entonces, cuando tenemos estas situaciones en Bolivia, siempre vamos a tener este tipo de discusiones que van a extraer recursos. Básicamente van a extraer recursos de donde no los hay, porque esa es la mayor contradicción del socialismo. Un país al que llega el socialismo, por lo general siempre va a ser un país pobre. Cuando llegan. Y ojo que cuando se van también. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no estarían solucionando el problema. O sea, no estarían haciendo el trabajo para el que son gobierno. Y así malacostumbran a la gente a dar subsidios, bonos, etcétera, cuando en realidad la gente no tendría que ser dependiente de ningún bono y de un subsidio. Por el contrario, tendría que haber más trabajo, más inversiones, ser un país apto para las inversiones, convertir a un país en apto para inversiones y no hacerlo un país limosnero del Estado, del dinero de todos los bolivianos, redistribuirlo, lo que dicen ellos. Entonces, cuando no hay ese dinero disponible, también se recurre a lo que es la emisión monetaria. Por eso recordarás, o si es que has visto la entrega de los bonos, de cualquier bono, siempre se hacían con billetes nuevos, porque no era dinero real, no era un dinero que Bolivia tuvo. O sea, por más que haya un dinero de la exportación o de un impuesto,
ese dinero corresponde a quienes lo han ganado, ¿no? No corresponde al Estado elevar impuestos a los sectores productivos y ese dinero repartirlo es como Robin Hood, no es Robin Hood socialista. Quitar a los ricos para dar a los pobres. Esa no es la idea. Es es como una curita para una herida, un corte con navaja de 20 centímetros, ponerle una curita. Eso es lo que creo que en este ciclo, creo que muchos lo han entendido. He recibido también críticas, insultos, lo que sea, pero algunos ha habido que los ha entendido. El pretender subsanar con subsidios, con bonos, con redistribución de riqueza, los pesares, la tan apesadumbrada economía boliviana, es el error de los socialistas. Porque te están diciendo, no puedo solucionar el problema de tu pobreza, pero sí puedo darte dinero que yo voy a quitar de los impuestos y yo me voy a quedar un porcentaje y voy a agrandar el Estado, voy a crear empresas y te doy otro dinero restante, las miserias. Cuando cada ciudadano de Bolivia tendría que tener la dignidad de generar su propio emprendimiento. ¿Y por qué no funcionan los emprendimientos en Bolivia? Porque hay un Estado socialista restrictivo, que, por decirte, solo para habilitar un pequeño local de barbería, de peluquería, como conocemos, te piden 500.000 permisos, ya sea el estado departamental, de ciudad o nacional. Se llama la burocracia, ¿no? Tampoco llegan inversiones porque hay un Estado socialista que quita a los inversionistas dinero para hacer solidaridad con dinero ajeno, y ningún inversionista va a querer perder y tampoco en consecuencia no va a generar trabajo. Entonces, por eso es que se recurre para estos bonos a la deuda y a la emisión monetaria, la impresión de billetes sin valor, de dinero, ¿no? Y si no funcionan estos aspectos del punto 2, ahí se recurre al último, en lo que es más grave, ¿no? Se elevan los impuestos. Y esto te lo explico así rapidito para que entiendas qué es lo que pasa, y esto siempre lo repito, pero siempre hay gente, tanto en YouTube como en TikTok, que son las dos plataformas que está en vivo este live, que siempre preguntan qué de malo tiene que eleven los impuestos cuando ese dinero va a ser devuelto a la gente. Pues lo de malo que tiene es lo siguiente. Por ejemplo, el gobierno decreta cada 1 de mayo un aumento salarial. Y esto lo hace por decreto. Entonces, ¿qué hacen las personas que tienen, ¿no?, los medios productivos en Bolivia? Que especialmente, te doy un ejemplo, los alimentos. Para cubrir este incremento salarial, van a tener que aumentar el precio de sus productos que venden, hablándote del área de alimentos. Dinero que va a servir para pagar el incremento salarial y demás beneficios a los trabajadores, porque el gobierno ha dictado un incremento salarial, ¿no? Entonces, cuando ves este fenómeno multiplicado, tú efectivamente has recibido tu incremento salarial, pero de nada sirve si los productos también han subido casi el mismo porcentaje. Es absurdo, ¿no?, lo que hace el socialismo. Te aumenta, se hace el bonito, dice, hemos aumentado el salario y eso lo hace el gobierno socialista. Pero ellos no lo van a pagar de su dinero el incremento salarial, los que van a pagar son el sector productivo. Y para cubrir ese salario incrementado, te suben los precios. En consecuencia, el incremento, que es solo nominal y no es real de poder adquisitivo de tu dinero, de tu ganancia, lo vas a hacer desaparecer, o va a ser un neutro, porque los productos de la canasta familiar han subido. Ya sea que por decreto el gobierno ha dictado un incremento salarial injustificado, o el gobierno ha emitido dinero, y la emisión monetaria lo que causa es la inflación. Es un fenómeno directo. La inflación de precios es directamente un fenómeno causado por la emisión monetaria, por hacer circular billetes nuevitos sin ningún valor. Es así de simple. El mercado es así de simple. Y así, entonces, tú vas viendo estos nuevos derechos o derechos que hace el socialismo, siempre van a tener una carga, principalmente económica, que no va a ser la óptima, no va a ser
la más esperada o la expectativa que ellos tienen. Y créeme que algunos saben lo que hacen y lo hacen así a propósito. Y hay muy pocos socialistas que no saben, no tienen conocimiento de economía y lo hacen por ignorancia. Por eso en los últimos 19 años en Bolivia todo ha subido de precio de manera gradual. Imagínate, antes de que entre el socialismo había productos de la canasta familiar especialmente que eran más a menor precio, ¿no? Y así vas viendo todo este fenómeno del socialismo que lamentablemente no tiene un punto de salida, una posible solución. Siempre va incrementándose los daños económicos en estas medidas socialistas. Vamos continuando con el siguiente punto. Vamos a ver otra justificación socialista y también vamos a ver su contraargumento. ¿Ya? ¿Cuál es esta justificación socialista? Acá lo voy a achicar un poco más. Ahora sí. ¿Cuál es la justificación socialista que vemos cuando nos hablan de justicia social, de derechos, etcétera? Vemos lo siguiente. Y este es solo un ejemplo de los servicios básicos o los servicios esenciales que se denominan así. Al eliminar el ánimo de lucro de los servicios esenciales, el socialismo puede proporcionar un mejor acceso a la sanidad, la educación, la vivienda y otros servicios, abordando así las injusticias sociales más efectivamente que el capitalismo. Te repito, este es solo el pseudo argumento o la justificación que manejan ellos en este aspecto de la justicia social. Porque la justicia social, como te mencionaba, siempre va a ser un entramado de ideas que va a pretender eliminar injusticias, desigualdades, etcétera, pero siempre van a tener un costo, porque la sociedad no se maneja o no pueden instaurar la fantasía socialista cuando lo que permite el desarrollo de las personas es el esfuerzo, el trabajo y la ausencia del Estado, quiero decir en el sentido positivo, que si hay un Estado que se mete menos en los movimientos comerciales de las personas, sería un Estado más desarrollado que uno socialista que interviene en los movimientos comerciales de las personas y en ese momento, en ese entrometido que hacen los gobiernos socialistas, quita dinero, desincentiva la producción, desincentiva el emprendimiento y desincentiva a la inversión, ¿no? Ese es lo dañino de una exagerada intervención del gobierno o del Estado, especialmente socialista, en el fenómeno comercial de las personas. Pero, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, en Bolivia tenemos gas? Todavía tenemos gas. Han hecho lo de la distribución de gas para los bolivianos, etc. Tampoco se puede regalar el gas a la población, porque el gas es un hidrocarburo que es finito, o sea, quiere decir que se va a acabar en algún momento. Entonces, como se va a acabar en algún momento, es menester de los gobiernos tratar de cobrar lo que sea suficiente o necesario para mantenerlo a lo largo del tiempo este servicio. Es lo ideal, ¿no? Que se invierta, por ejemplo, en exploraciones para encontrar más fuentes, ¿no?, de este recurso hidrocarburífero como el gas. Pero no, lo que han hecho los socialistas ha sido bajarle el precio real y darnos a nosotros los consumidores, los bolivianos, un precio que no es real. ¿Y qué es lo que va a ocasionar esto? Cuando no pagamos lo que tiene que ser por el gas, cuando no pagamos lo que tiene que ser por el agua, cuando no pagamos lo que tiene que ser por la electricidad, que hablamos de servicios básicos, o cuando no pagamos lo que tiene que ser por la gasolina. ¿Qué va a pasar entonces con esta situación? Vas a llegar a un punto en el que al subsidiarte estos servicios, no va a haber más dinero de dónde sacar para subsidiar estos servicios.
porque no se puede subsidiar las cosas, no se puede subsidiar a las personas, bonos, porque se tiene que solucionar el problema económico de Bolivia de raíz, no solo poner medidas paliativas que solo son temporales y que no son sostenibles a lo largo del tiempo. ¿Qué pasa con los servicios básicos o también llamados servicios esenciales? Los socialistas van a quitar la intención de lucro. ¿Y qué es el lucro? ¿Para qué serviría el lucro, digamos, en una empresa que, no sé, que da servicio de electricidad? Que lo han vuelto acá, pues lo que criticamos mucho, ¿no? Algunas personas. Yo lo critico más últimamente porque antes yo estaba a favor, lamentablemente, pero poco a poco fui comprendiendo que el subsidiar o el estatizar o el nacionalizar algunas empresas es negativo. ¿Por qué? Porque cuando nacionalizas, entre comillas, estatizas o vuelves estatal una empresa que antes era de índole privado, el objetivo de lucro, o lo que dice acá el ánimo de lucro, se pierde. ¿Pero para qué es el ánimo de lucro? Siempre tiene que haber cualquier empresa que esté en la sociedad de cualquier servicio, producto o bien o mercancía, etcétera, va a tener un ánimo de lucro. ¿Para qué? Para mantenerse a lo largo del tiempo. Por eso dice aquí abajo, los servicios requieren mantenimiento para su funcionamiento a lo largo del tiempo. O sea, yo a una empresa, sea cual sea, no le puedo quitar este ánimo de lucro porque la empresa a lo largo del tiempo para mantenerse requiere dinero, recursos. Se daña algún objeto, se daña alguna maquinaria, hay una crisis, necesitamos un respaldo de ahorro que hayamos tenido en la temporada normal para cubrir, ¿no?, necesidades en temporadas de recesión o como dicen de vacas flacas. Entonces las empresas estatales no tienen el ánimo de lucro. Las empresas estatales tienen el ánimo solamente de aminorar precios y más aún de allá de aminorarlos para el consumidor final, no pagarlos real, ¿no? Subsidiar algunos servicios. Subsidiar con dinero que tampoco es de los gobernantes socialistas, es dinero de todos los bolivianos. O sea, ahí ya ves una mala distribución del dinero, de los recursos, de la riqueza de los bolivianos, cuando las personas tendríamos que priorizar nuestros gastos, pagar lo que tiene que ser la gasolina, pagar lo que tiene que ser la electricidad, pagar lo que tiene que ser el agua, el gas, y así por eso las personas malgastamos el dinero en lo que no es necesariamente vital o importante. Y ahí ves un mal gasto del dinero, subsidias algo que no tenés que subsidiar, ¿no? En realidad el subsidio no tendría que existir en realidad. Entonces, con esto los socialistas siempre te dicen, no, el socialismo va a proporcionar un mejor acceso a la sanidad, la educación, la vivienda y otros servicios. Pero recuerda, ningún derecho es gratis, ninguno. Por más que el socialista llegue al país y te diga, a partir de mañana va a haber internet gratis para todos. Nada es gratis en esta sociedad. Pero eso es lo que los socialistas utilizan para instalarse en un país, en una región, cuando todo realmente tiene un costo real, costo que va a ser cubierto por otros sectores, por otras personas, y no funciona así la realidad económica. No funciona para nada de esa manera. Entonces, ¿qué tienes? Tienes subsidios que están siendo costeados por otras personas a las que se les ha subido, es lo más absurdo, se les sube el impuesto para pagar otros gastos. Cuando lo ideal sería eliminar esos gastos, esos subsidios, y bajar los impuestos a la gente. Y así bajando los impuestos a las personas, estas tendrían más dinero y no tendrían necesidad de subsidios. Y los sucios socialistas hacen creer eso, que ayudan a la sociedad con los subsidios, con los bonos, cuando en realidad están generando lo opuesto. Están a la larga generando más pobreza, más dependencia del Estado.
En consecuencia, nos están haciendo dependientes de un Estado, haciéndonos creer que si no gobiernan ellos, viene otro gobierno y va a ser más difícil la economía. Y cuando nosotros vamos a dejar de depender de los subsidios, de bonos, etcétera, ¿no? Bueno, entonces aquí ves nuevamente una falacia, ¿no? Te hablan de mejor sanidad, educación, vivienda y otros servicios, abordando las injusticias sociales más efectivamente que el capitalismo. Cuando uno te habla de injusticia, hay que tomar en cuenta algo que es un poco delicado, pero que lo voy a decir, ¿no? Ahorita vamos a ver, como tú tienes en pantalla, qué es la injusticia para los socialistas. Este término lo utilizan ellos a su favor, desvirtuándolo, quitándole el significado y resignificándolo. Deconstruyen lo que significa injusticia, como si fuera un delito, la injusticia. Y siempre vamos a ver que la injusticia, o lo que se llaman las injusticias sociales, lo que denominan ellos injusticias, siempre va a estar relacionados, en una sociedad sana te hablo, con el esfuerzo de las personas. O sea, me refiero, ¿no?, a las personas que, gracias a Dios, podemos trabajar, tenemos manos, pies, etcétera, ¿no? Vas a ver ellos que siempre utilizan injusticias sociales, pero no vas a ver el problema de fondo. Te doy un ejemplo acá, el vecino del sur, que es Argentina, a lo largo del gobierno socialista de Cristina Fernández y Néstor Kirchner, también Alberto Fernández el último, ha abordado esto, ¿no?, de eliminar las injusticias sociales con la justicia social, pero no ha tomado en cuenta que en Argentina especialmente, si había diferencias era porque la gente no trabajaba o la gente se acostumbró a recibir dinero del Estado o del gobierno, dinero que por cierto era inventado, era impreso, han generado una inflación alarmante en Argentina, y que a la larga lo único que ha generado los subsidios o la ayuda socialista ha sido desincentivar al trabajo. Pero no, ellos te dicen, no, la injusticia es algo que arrastramos. No, la injusticia no es que se arrastra. Si hay diferencias en la sociedad, es simple. Uno ha trabajado más, otro ha trabajado menos. Y eso siempre va a existir en una sociedad sana, entre comillas, ¿no? Sería lo ideal, sería que todos trabajemos, ¿no? Pero siempre va a haber gente que trabaje menos y siempre va a haber gente más perspicaz, más hábil para negocios, para lo que sea, y que en consecuencia va a generar más dinero, en consecuencia va a mejorar su calidad de vida. Pero el socialismo te hace ver esta injusticia social, ellos lo llaman injusticia, como algo malo, cuando en realidad no es malo. Malo es que la gente no trabaje y sea vaga, eso es malo. Pero no, siempre los modelos socialistas van a pretender igualar a todos, y si alguien gana más le van a quitar para dárselo al que no trabaja o al que genera menos. Esto, repito mi acotación, en las personas que, gracias a Dios, podemos movernos, ¿no? Tenemos una habilidad para trabajar, tenemos, gracias a Dios, el cuerpo completo, ¿no? Estoy exceptuando a las personas que tienen dificultades, etcétera, ¿no? Pero hablo a nivel general. Entonces, esto es lo que es el socialismo, ¿no? Lo que llama injusticia es en realidad consecuencia de las personas que en muchos casos o no han trabajado o no se han esforzado, y viene el gobierno socialista y pretende hacer que estas personas que no se han esforzado tengan los mismos beneficios que las personas que se han esforzado, eliminando por completo el modelo meritocrático que es el correcto para una sociedad sana, que aquel que trabaja tenga, ¿no? Pero no, los socialistas dicen, no, por más que no hayas trabajado, no te hayas esforzado, eso es consecuencia, tú eres una víctima de la sociedad capitalista, etcétera, que, bueno, ahí crean otro enemigo que le hacen creer a la gente, y en consecuencia la gente cae en esta falacia y dice, no, el enemigo es el capitalismo, el enemigo es el trabajo. ¿Por qué? No, todos tienen que trabajar. Lo que no hace el socialista o los gobiernos socialistas o izquierdistas es generar mayores inversiones, mayores fuentes de trabajo real, no trabajo desvalorizado.
pretende, ¿no?, que con crear empresas estatales, etcétera, está haciendo una buena obra, pero es todo lo contrario, es pésimo lo que hacen con la nacionalización, con la estatización, con las empresas públicas, es negativo. Entonces ahí tienes otro espacio para que el socialista tenga más pretextos para introducirte, ¿no?, su justicia social, su ayuda económica, pero que no va a solucionar los problemas de raíz. En consecuencia termina el gobierno socialista y puede que siga siendo igual de pobre, porque nos hemos acostumbrado a que el gobierno subsidie con dinero que no es de él, obviamente, haga una mala ecuación económica y genere escasez de trabajo, ¿no?, o falta de inversiones, que es lo mismo. Y así con los servicios, ¿no? Todos los servicios te hablan de educación, pero en Bolivia no hay educación de calidad. No se puede pretender tampoco que hayan elevados sueldos para profesores y que profesores no hagan su trabajo como corresponde, ¿no? Eso es lo que ha pasado en Bolivia este último tiempo. Ha habido un excesivo aumento a diferentes sectores en Bolivia, pero no ha habido una mejoría en los estudiantes, en la calidad de bachilleres, por ejemplo, que salen a competir al mercado, ¿no?, laboral, o profesionales de alta calidad, ¿no? Bolivia está estancada hace ya más de 20 años y ha acrecentado más en estos 19 años de socialismo nefasto. Entonces, esa es una falacia, porque como cualquier servicio, cualquier producto, para mantener, ¿no?, su plantilla de trabajadores, de maquinarias, su logística, siempre va a requerir lucro. Te doy un ejemplo. Hoy día veía en la ciudad de La Paz esta empresa estatal que se llama Agencia de Correos, creo que se hacía Agencia o Correos de Bolivia, y veía su minibús en el que llevan la correspondencia, ¿no? Y está por demás decirte que el servicio de correos en Bolivia es ineficaz, porque es una empresa estatizada, está por demás. Pero veía este minibús de la Agencia de Correos de Bolivia y lo veía totalmente sin mantenimiento, sucio, abollado en la parte de atrás, despintado. Y con el tiempo, si no mantienes, no te doy ese ejemplo tan sencillo, ese minibús va a dejar de funcionar y va a ser una pérdida aún mayor. Entonces, las empresas estatales, al pretender subsidiar o aminorar sus gastos, se olvidan del lucro, y ese lucro que les ayudaría a ese mismo a mantener, ¿no?, que como lo sería una empresa pública. Pero por eso es que las empresas estatales son una contradicción en sí mismas. No van a ser efectivas, no van a mantenerse a lo largo del tiempo. ¿Por qué crean empresas estatales cuando alguien puede tomar ese servicio y hacerlo funcionar de mejor manera, ¿no? Es un gasto menos que tendría el gobierno, ¿no? Pero ellos lo hacen así para hacer creer que el Estado administra bien. Pero en estos 19 años de socialismo en Bolivia, lo único que nos han demostrado es que el Estado gobernante es ineficiente. Es ineficiente en su máxima expresión, es ineficiente desde el personal que contratan hasta los resultados. Tenemos ahí a BOA, a CEDEM, a YPF, también ineficiente porque no ha hecho exploraciones y no han invertido en eso, o sea, han malgastado el dinero, ¿no?, de la renta del gas. Tenemos esa empresa de litio que no genera nada, no solo gasto y más gasto, y no han industrializado el litio. Yacimientos de litio bolivianos se llama esa empresa estatal. Entonces es insostenible, porque la empresa socialista o la empresa estatal quita ese ánimo de lucro, y cuando en realidad una empresa privada lo que le interesa es el lucro, ¿no?, para mantenerse a lo largo del tiempo. Entonces es mentira que el socialismo va a abordar las injusticias sociales mejor que el capitalismo. Ahí tienes una nueva mentira de los socialistas. Vamos al siguiente punto. Es lo que te decía hace un momento. ¿Qué es la injusticia para los socialistas? Es lo que han inventado, ¿no?, estos socialistas para hacernos creer que ellos hacen la justicia, que ellos son los justicieros,
que van a crear nuevos derechos a la sociedad, pero los derechos cuestan, haciéndote un pequeño resumen. Para ellos, la injusticia es que cuando hay alguien que es mejor, o que gana más, o que tiene mejor efectividad, está creciendo mucho, eso es una injusticia para los socialistas. Que haya alguien con más dinero y que haya alguien con menos dinero. Cuando en realidad repito, lo que debería hacer el gobierno, sea quien sea, es solucionar los problemas económicos de raíz y que en consecuencia el que sea pobre al final sea porque no se ha esforzado. Porque hay gente que quiere trabajar en Bolivia, pero en Bolivia no hay trabajo porque no hay inversiones. O sea, no están ni en la base de lo que debería ser una sociedad ideal en aspectos económicos y laborales los socialistas, porque, como dice Friedrich Hayek, si los socialistas supieran de economía, no serían socialistas. Entonces, en este objetivo, en esta persecución frenética que tienen los socialistas de eliminar las injusticias, entre comillas, por eso está entre comillas, te dicen que, por eso te hablaba, ¿no? Cuando llegó Evo Morales te hablan, todos somos iguales, y nos han cansado con ese discurso de igualdad, 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 diversidad, etc. Cuando en una sociedad ideal y correcta, siempre va a haber mejores personas, con más dinero, etc. ¿Por qué? Porque es así también la naturaleza, no somos iguales, las personas somos individuos diferentes. Entonces, cuando alguien quiere ser mejor o superior, el socialismo te va a decir, no, todos somos iguales, todos somos iguales. Si ganas más, no, todos tienen que ganar esto. Así de simple. Bueno, alguien ha accedido a un beneficio o a algún servicio por su trabajo. ¿Qué hacen los socialistas? No, ahora vamos a socializar el servicio, no sé, este servicio para que todos lo tengan. Pero estas personas no se han esforzado para eso, o directamente no han trabajado. No, igual, distribuimos para todos. Pero al distribuir un servicio, un neoderecho para todos, gastan recursos que no necesariamente son de ellos. Y en consecuencia generan crisis o eliminación de de las reservas, del dinero, del ahorro de los bolivianos, del tesoro. Como está pasando en Bolivia, hasta venden las joyas de la abuela, ¿no? Para sostener ese falso discurso que no funciona. Entonces, ¿en qué se basa el socialismo? ¿Cuáles son sus antivalores? Porque no es nada más que ello, antivalores que tienen los socialistas para todo este entramado de redistribución de riqueza, igualdad, etc. Básicamente partamos del resentimiento. Estamos en este punto. El socialista o la ideología socialista parte del resentimiento, y esto es desde los orígenes del socialismo, desde Karl Marx, Hegel, etc. ¿Por qué? Como te decía al iniciar esta clase, ellos siempre han generado divisiones en la sociedad. La primera división de trabajadores contra los patrones, cuando efectivamente sí, había un contexto de explotación, etc., ¿no? Pero los socialistas se han atribuido más funciones que las que se les ha pedido o por las cuales han nacido. Han pretendido instaurar el socialismo en todo el mundo. Prueba de ello es la Unión Soviética, la ex Unión Soviética. Prueba de ello es ese que le denominaban comandante Che Guevara, cuya intención era expandir las ideologías socialistas y comunistas en toda Sudamérica. Lo bueno es que fracasó. Querían volver a Bolivia una Cuba. O sea, eso era el objetivo de Ernesto Guevara, ¿no? Ernesto, lo que le decían Che Guevara. Han hecho casi lo similar, han hecho en Venezuela. Han empobrecido a Venezuela a tal punto de que solo se han favorecido los gobernantes, los hijos de los gobernantes, etc. Y el dinero de los pobres venezolanos ha sido robado, ¿no? Por estas ideas socialistas, igualitarias, de luchar contra la injusticia, que el imperio norteamericano, sí, todos esos falsos monstruos, falsos fantasmas que han creado para que la gente luche
una lucha absurda contra los mismos, ¿no? Entonces, este objetivo tan retorcido de igualar a todos siempre va a fracasar. Lo que han hecho en Cuba es igualar a todos, pero a la pobreza. Los han igualado a la pobreza y ahí tienes el resultado de Cuba, ¿no? No hay ni un ibuprofeno para comprar en sus farmacias. Últimamente se ha hablado de esa falsa cura para el COVID, que también se ha desarrollado en Cuba, un país que está en las penumbras, ¿no? En lo más alto de la pobreza, lamentablemente, debido a estas ideas socialistas, comunistas. Han igualado a la pobreza, ¿no? Entonces, ahí tienes una idea de punto de partida para la formación de estas ideas o conceptos que pretenden instalar los regímenes socialistas. Siempre va a ser el resentimiento, porque ellos tienen un fracaso, una frustración no subsanada. Por eso le dicen a la gente, no, tú eres una víctima de la sociedad, la culpa es del Estado capitalista, etcétera, ¿no? Punto número uno, entonces tienes resentimiento. ¿Qué más tienes en esta concepción de los socialistas, de la injusticia, ¿no? ¿Qué conciben por injusticia los socialistas? Dice, bueno, hay injusticias en la sociedad y ellos ignoran que las injusticias sea porque la gente se ha esforzado menos o si ha habido un Estado capitalista antes de que ingrese el modelo socialista. Han detectado diferencias o desigualdades, lo que te llaman es la palabra favorita de los socialistas. Tienen que eliminar estas diferencias con dinero de la gente, de otras personas, para eliminar los beneficios que tienen unos con otros, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Todos deben acceder a los mismos servicios sin importar su esfuerzo. Pero eso no está bien. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en un modelo en el que, no sé, tienes una familia funcional de, no sé, de 4 personas, tienes un padre que trabaja, una madre que también trabaja, para darle lo mejor a sus hijos, ¿no? Ese es el incentivo que tenemos todas las personas para mejorar nuestras condiciones de vida. Viene un gobierno socialista y te dice, no, bueno, tú te esfuerzas, pero yo voy a dar a los hijos de las familias que no se esfuerzan los mismos beneficios, porque quiero eliminar las injusticias, porque quiero utilizar el buenismo, pero lo voy a hacer con recursos de otro lado, que no es mi dinero, para lograr ese cometido. ¿Qué vas a tener en consecuencia? Todos deben acceder a los mismos servicios sin importar, se elimina la idea del esfuerzo, del trabajo duro, del esfuerzo, del sacrificio, si lo quieres decir de algún modo exagerado, de la idea de mejorar tu condición de vida por tus propios medios, sin que para ello necesites la ayuda del gobierno, por decirte. Y no, siempre el gobierno va a generar estas dificultades, estas diferencias, y para subsanar estas diferencias crear nuevos derechos, ¿no? Que le cuestan a otras personas, y la gente ya no va a esforzarse, ya no va a querer trabajar, porque va a asumir que hay un Estado socialista que le va a dar dinero para sus gastos, para su comida, etc. Y eso está mal. 3. Dice, no importa el esfuerzo, el Estado proveerá por más que no produzcas. Es algo que yo lo he conocido últimamente, recién estos últimos años. Cuán importante es el esfuerzo que cada uno realiza para producir algo. Entonces, cuando alguien produce algo, siempre vas a tener en consecuencia tu premio, el fruto de tu esfuerzo, cuando produces algo para la sociedad en la que te rodeas, porque nadie puede hacerse rico sin servir a los demás. Eso es imposible. Siempre alguien que se hace rico siempre genera un servicio, un producto para los demás, para la sociedad.
y es la sociedad quien decide, o sea, nosotros, los clientes, el mercado, a quien damos nuestro dinero cuando nos da un buen producto, un buen servicio, un excelente bien, etcétera. Pero lo contradictorio del de los socialistas, disculpas, es que no importa el esfuerzo. Por eso, con este pretexto de que no importa el esfuerzo, perdón, como esta consecuencia de dejar de lado el esfuerzo, han metido a personas que no son aptas para el gobierno, para determinados cargos. Por decirte, han utilizado la inclusión de gente no capacitada para cargos que necesitan alta capacidad, no alto rendimiento, alta efectividad, capacidad en sí, ¿no? Para el socialista no importa el esfuerzo, no importa la meritocracia, todos tienen acceso al gobierno que quieran, al lugar que quieran, sin importar su capacidad. Por eso hemos tenido un presidente que solo había terminado la secundaria. Por eso hemos tenido diputados y senadores que no han terminado ni la secundaria y no sabían ni hablar. Por eso hemos tenido ministros y ministras que apenas han llegado al cargo, han cometido hechos de corrupción, han robado te hablo, Fondo Indígena, ABLAB, Servicio Nacional de Áreas Protegidas, por solo mencionarte los casos, dos de los últimos y uno de los más renombrados. Has tenido corrupción en YPF, ¿no? Entonces, ha habido una destrucción total de la estructura del mérito y del esfuerzo en Bolivia a nombre de la inclusión, de la diversidad, conceptos o pseudoconceptos enarbolados por los socialistas, ¿no? Entonces, estos tres antivalores que son el resentimiento, la envidia y el odio, son la base de las ideas socialistas o de la ideología socialista, ¿no? La división, ¿no? El resentimiento, la división entre Oriente y Occidente, división que no hay una nueva bandera, no hay una nueva, Bolivia no tiene religión, somos laicos, han ido menospreciando lo que era Bolivia, ¿no? Cuando llegan los socialistas al poder. Envidia, quitan, ¿no? A la gente, a los sectores productivos, quitan más dinero, más impuestos para redistribuir lo que llaman el dinero, esas ganancias en la gente, y no funciona así las cosas, ¿no? No funciona quitando dinero a otras personas, sino generando trabajo. Odio sería como un resultado o consecuencia de las dos anteriores. Odio hacia un sector social, odio a la gente que produce, odio al que trabaja, odio al que se esfuerza, odio al que quiere hacer bien las cosas y te dicen no, hazlo así nomás, o no importa, somos funcionarios públicos, hacemos lo que queremos. Todos estos entramados pertenecen a una línea de pensamiento que lamentablemente está en Bolivia, ¿no? De mano de los infames socialistas. Ahora, para cerrar esta última parte, vamos a ver este ejemplo que he podido rescatar de cómo, lo que te decía, ¿no? Este enemigo que han creado el movimiento al socialismo en Bolivia, lo que han dicho el antiimperialismo, por no decirte que han creado cientos de enemigos, nos han dividido a los bolivianos. Uno de ellos, bueno, el antiimperialismo, ¿no? Con lo que mucha gente ignorante le creyó a Evo Morales y a su séquito de lamebotas. ¿Qué decían? No, los países grandes, los países ricos son nuestros enemigos. Así se han presentado, ¿no? Son nuestros enemigos y hay que romper relaciones con Estados Unidos, con, no sé, Francia, no sé, países económicamente estables y de capitales altos, ¿no? ¿Qué decían? ¿Cuál es el argumento que han utilizado para esto, ¿no? Los socialistas? Dijeron, el socialismo a menudo incluye una crítica al imperialismo y al capitalismo global, donde las naciones más ricas explotan a las más pobres. Eso es lo que te han vendido los socialistas. Te han dicho, no, nos explotan, no somos colonia, etcétera, ¿no? Pero en realidad, cuando vemos
el paso superador de la explotación es simplemente el intercambio comercial. Te doy un ejemplo, esto que capaz tú conoces, del caso de la empresa Ametex, que vendía textiles, empresa que incluso hacía las telas y vendía prendas a Estados Unidos, ¿no? Con este pretexto, ¿no?, de que los ricos explotan a los pobres, han cerrado el acuerdo de libre comercio de las Américas, o también el otro acuerdo que había con George Bush en Estados Unidos, cuando gobernaba George Bush, el ATPDA, que era un convenio en el que favorecían, ¿no?, Estados Unidos favorecía la importación de productos de países para ayudarnos, ¿no?, que estaban luchando contra el narcotráfico. Bolivia hizo todo lo opuesto de manos del nefasto Evo Morales. Deja de luchar contra el narcotráfico, expulsa a la DEA, que era un organismo que estaba detrás, ¿no?, de los narcotraficantes en Bolivia. En consecuencia, el acuerdo se pierde. Ya no tenían acuerdo, entonces esta empresa Ametex quiebra, de emplear casi a 3.000, 4.000 personas, quedan otra vez, quedan sin trabajo, y bajo el pretexto de que el imperio yanqui, tonterías que te dicen los socialistas hasta ahora, hemos perdido un mercado, ¿no? Eso es lo más importante. Entonces, no se trata de explotación a los países más pobres, se trata de dar una oportunidad a un país pobre o subdesarrollado como es Bolivia para vender, porque siempre el crecimiento no se genera con discursos socialistas. El crecimiento para un país se genera con mercancía, con productos, con libre comercio. Y eso es lo que no entienden los socialistas. Van a tildar de enemigos a todo aquel que piense diferente a ellos, y en consecuencia ellos quieran imponer su ideología, que no toman en cuenta el dinero, no toman en cuenta la economía, porque para ellos no existe economía capital, no existe multiplicación del capital, no existe el trabajo, el esfuerzo, la superación, no, para ellos no, todos tienen que ser iguales, no, tienes que vivir del Estado, el Estado te tiene que subsidiar, no, no es así. Entonces, al criticar, ¿por qué te digo cinismo? Y esto antes de poner cinismo yo lo iba a poner hipocresía de los socialistas, es básicamente que en estos monstruos que te crean los socialistas, de enemigos, que Estados Unidos es tu enemigo y que solo tienes que apoyar a países como Venezuela o Cuba o Rusia, y los otros países no, porque te explotan, no. Sería el segundo gran error, ¿no? De negar la importancia del producto, del intercambio comercial para el crecimiento, solo porque un país lo consideras un explotador. Cuando en realidad todos trabajamos por algo, todos trabajamos por un beneficio, por una ganancia. O sea, quizás algunos incluso hacen lo que no les gusta, pero tienen que hacerlo para generar la subsistencia. No es tan ideal como te manifiestan los socialistas, ¿no? Y eso ha ocasionado que Bolivia pierda muchos mercados. En consecuencia, cuando pierdes un mercado, baja la productividad en Bolivia, porque no tienes el mercado donde acomodar tus productos, tus servicios, etcétera. Y en consecuencia hay más pobreza y falta de trabajo. ¿Cuál es la justificación que han usado los socialistas? Dicen, al fomentar la solidaridad internacional, ahí ya se hacen los buenitos. No solo somos solidarios con los países que son afines a nuestra ideología, como decirte Venezuela, con Cuba, con Brasil ahora que está gobernando un socialista, y con España que también está gobernando otro socialista. Pero no somos solidarios con los otros países que son capitalistas, que son malos, que son pro mercado, que son pro libertades económicas. No, con ellos no. Así de cínicos son los socialistas, ¿no? Te hablan de solidaridad internacional, pero te das cuenta, en el anterior punto, en el argumento acá, hablaban de explotación de naciones ricas a naciones pobres. O sea, al final los socialistas ni siquiera tienen claro eso. Si nosotros vamos a vender una mercancía a un país más rico, va a generar más trabajo, va a generar un libre comercio que a la larga va a generar crecimiento en el país de origen. Pero no, te dicen no, te están explotando. Esa es la falsa división que crean los socialistas, así a nivel macro como a nivel micro, como lo veíamos al principio. Entonces,
te dicen, al fomentar la solidaridad internacional y centrarse en la autosuficiencia y la ayuda mutua, siempre son bien buenistas, hipócritas los socialistas. El socialismo pretende crear un mundo en el que las naciones puedan desarrollarse sin depender económicamente de otras ni ser explotadas por ellas. ¿No? Qué tremendamente absurdo, ¿no? Bueno, vamos a hacernos explotar, o no está mal usado ese término porque también dramatizan una realidad que es el trabajo, que no es explotación, el trabajo es esfuerzo. Y si no te gusta ese trabajo, pues nadie te obliga, ¿no? Buscamos otro trabajo y si no hay, pues tenemos que estar en ese trabajo. Esa es la realidad del modelo capitalista, tampoco es una panacea el capitalismo, no es un esfuerzo, nada más. Entonces, pero sí vamos a ser explotados por países como Venezuela, Cuba, etcétera. ¿Qué ha pasado con Venezuela? Te doy un caso, cuando han hecho un acuerdo con Bolivia y no sé qué, ¿no? Ha venido, te acordarás, hace un tiempo vino Petróleos de Venezuela, instaló varios, o ha querido instalar varios distribuidores de gasolina y de diésel. Actualmente creo que solo tienen uno en La Paz, que queda ahí por San Miguel, que está manejado, ¿no?, por esta empresa de Venezuela. Entonces, tienes intercambios, lo que sería intercambios entre mediocres o intercambios económicos entre socialistas. Y recuerda, al ser socialistas, los intercambios siempre van a ser paupérrimos y van a generar pérdidas. O sea, en otras palabras, van a ser solo comercio con los países de la misma ideología. Porque van a asumir que el otro país te explota, que es un enemigo, que los capitalistas, que los gringos, así te meten cosas en la cabeza, ¿no? Pero, ¿cuál es la muestra de esto? Por ejemplo, veíamos a Lucho Arce acá en esta, lo voy a agrandar un poquito, esta diapositiva. ¿Y qué es lo que decía Lucho Arce hace unos años, no? Básicamente, mejor dicho, específicamente, el 2024, perdón, el año pasado, 18 de noviembre. ¿Qué dicen? Bueno, este anuncio lo hace Lucho Arce cuando va a la cumbre del G20, el G20 que es otro grupo, ¿no?, de países que se creen autosuficientes, pero no tenemos ni los recursos ni nada para creernos autosuficientes. En consecuencia cierran con países grandes de gran poder adquisitivo como Estados Unidos y demás, ¿no? ¿Qué decía? La crisis global nos recuerda la importancia de trabajar juntos de manera equitativa y solidaria. Ahí cuando te dicen equitativa ya te están hablando de igualdad. No van a permitir que alguien gane más, porque para el socialista eso es un pecado. Si alguien gana más, no, todos tienen que ganar igual. Equitativa, por eso te dicen. Solidaria. Y ese momento cuando publicaba esto yo me preguntaba, y todos, ¿no?, los que en algún momento, si has podido leer el mensaje de todo lo que afirman los socialistas, siempre tiene el mismo discurso. ¿Por qué solidaria? ¿Por qué Bolivia no puede ser emanciparse económicamente? Porque siempre va a depender de la ayuda de su amigo socialista Brasil, de su amigo socialista Venezuela, de su amigo socialista, Chile, que actualmente es socialista. ¿Por qué ningún país va a ser independiente económicamente hablando? O lo que sería, en otras palabras, emancipado económicamente. Y ahí ves, ¿no?, el cinismo, la hipocresía de los socialistas. Le dicen, no, hay países que explotan a nosotros, nos explotan. Pero no, bueno, vamos a hacer negocios con, no sé, por ejemplo, del litio. Es absurdo. Cuando el litio estaba en su precio alto, nadie de los gobernantes, ni Evo Morales, ni Lucho Arce, especialmente Evo Morales y sus incapaces ministros y demás, han dicho ya, hagamos de una vez negocio porque en algún momento baja el litio, ¿no? Han visto, ¿no? Ahora ha bajado el precio del litio a nivel internacional y por eso han perdido nosotros, todos los bolivianos, ¿no? Hemos perdido una gran posibilidad de inversión que ya tendría que estar industrializado, pero no tenemos nada, ¿no? Están recién queriendo arrancar con esto, pero lamentable, ¿no? Entonces ahí ves, ¿no?, la hipocresía, el cinismo de los socialistas que hacen acuerdos con unos, pero con otros no, pero es lo mismo. Van a entregar, creo que a China, si no me equivoco, ¿no? Creo que sí, el litio. Cuando te decían ellos mismos, no, el imperialismo, el antiimperialismo, que naciones más ricas explotan a las naciones más pobres. ¿Y qué pasa, no?, con lo de China?
Es así de doble filo son los socialistas. ¿Qué más decía? Entonces, cuando él dijo, este presidente dijo solidaria, y dijo, por un momento podríamos dejar de depender de otros países. Si Bolivia tiene todo, solo le falta inversión, un libre mercado. Pero no, al final no han hecho esto posible. Siempre vamos a depender de la solidaridad de otros países socialistas, que al final no nos va a llevar a un buen futuro. Solo nos va así tener en un círculo vicioso, ¿no? Sin desarrollo, sin prosperidad, sin riqueza, porque para el socialista generar riqueza, que las personas generen riqueza es como un delito, porque pierden un voto, ¿no? Pierden un voto directamente los socialistas cuando ya no tienen esta fuente de votos, ¿no? Que los mantenga en el poder. Y si lo pierden, van a recurrir al fraude, como pasó en Venezuela y como ha pasado acá en Bolivia el 2019. Entonces, dice, los países en desarrollo, los países que hemos sentido el peso de la desigualdad y la exclusión, debemos estar en el centro de las soluciones. ¿Cuándo van a excluir a un país, presidente Arce? Cuando éste no tenga las herramientas, los servicios, los productos que requiere el mercado global, por decirlo de alguna manera. Obviamente que va a ser excluido porque va a haber otro país que lo va a proveer a mejor precio, a mejor calidad, un producto más competitivo. O sea, no se trata de que nos excluyan por ser Bolivia, ¿no? Eso es lo que nos engañan los socialistas, ¿no? Nos hacen, así como ellos se victimizan, quieren victimizar a toda una nación, cuando en realidad si han excluido a Bolivia es porque no ha brindado algún producto, no ha brindado algún servicio que fuera a ser de interés de los inversores o de otros países. Y ahí tienes otra falsedad de los socialistas, ¿no? Una mentira tras otra. Bolivia está dispuesta, dice, ¿no? Estoy leyendo lo que publicó en su post. Dice, Bolivia está dispuesta a asumir sus responsabilidades, a trabajar con todos la creación de un sistema internacional verdaderamente representativo y eficaz. Cuando el capitalismo es realmente eficaz, y esto ya hace años, no es que estamos entrando, y nosotros recién estamos queriendo ser eficaces, no, la eficacia ya se ha probado antes que es efectiva, que funciona, pero Bolivia no es eficaz, partiendo de sus gobernantes, en consecuencia las decisiones que toman los gobernantes, en consecuencia cómo repercute estas decisiones en la población, en la sociedad boliviana, y cómo no nos hace competitivos en un mercado global cada vez más exigente. Pero no, ellos nos victimiza el Arce con su mediocridad, y si no hemos sido eficaces ha sido por culpa de los gobiernos, por culpa de que no ha habido inversión en educación, porque se han robado la plata, porque no saben de economía, etc. Y cuando te dicen que no deje a nadie atrás, efectivamente los que se van a quedar atrás van a ser directamente los que no trabajan. El gobierno no puede subsidiar a todo el mundo. Como dice acá, ¿no? Ven en el lado izquierdo de tu pantalla, en la parte de arriba dice el imperialismo global, el capitalismo global, mejor dicho, que va a excluir a las naciones más pobres. No va a excluir a las naciones más pobres. Va a excluir a la nación que no tenga algo que ofrecer al mundo, un capital humano, algún recurso industrializado, algún producto de calidad, competitivo. Esa es la realidad, no es que excluyen por ser Bolivia. No es que te excluyen porque no les da la gana. Es como en la sociedad, cada quien va a ganarse el favor de los clientes o del mercado si su producto es bueno, más competitivo o lo sabe vender. En Bolivia no pasa eso. Y bueno, y la justicia, el desarrollo, armonía, ese es el discurso, el adorno que manejan los socialistas, ¿no? Armonía con nuestro planeta, que la justicia, que bla bla bla. Se hacen los justicieros cuando en realidad son los peores. Bueno, eso es todo cuanto tengo para decirte hoy. Hemos concluido este ciclo de lo que hemos denominado las falacias, ¿no? del socialismo y cómo estas han dañado a Bolivia, han dañado a la sociedad, han dañado a toda nuestra economía,
han mentido en las afirmaciones que hicieron respecto al desarrollo económico, han dado falsos indicadores de la economía boliviana, han malgastado, han despilfarrado el dinero de la renta del gas, han destruido parte de nuestros valores. Hay una parte que aún sigue intacta, la cual no vamos a permitir que los socialistas la sigan destruyendo con sus antivalores, porque son gente que no tienen principios. Y los principios los tenemos todos: la familia, la vida, la propiedad privada. Pero no, los socialistas están en contra de la propiedad privada, por eso tienen las famosas usurpaciones de tierras, lo que no favorece a los que siguen al movimiento al socialismo. Usurpaciones ni siquiera respetan a la naturaleza, ¿no? Ellos que se dicen defensores de la naturaleza, de la Pachamama, los ves invadiendo reservas naturales, parques ecológicos en Bolivia, ¿no? Esa es la falsedad del socialismo, ¿no? Te hablan de prosperidad, pero solo entregan pobreza, solo entregan más bonos, y eso no es solucionar la pobreza. Eso es hacernos más dependientes del Estado. Han hablado de divisiones, Oriente, Occidente. Han dañado la imagen de Bolivia en cuanto a ser un país apto para las inversiones. Ahora tenemos calificaciones negativas por parte de instituciones, que nadie va a querer invertir en Bolivia con este gobierno, con estas políticas redistributivas, socialistas, etcétera, justicia social, etcétera. Pero en el fondo hay un entramado más profundo para que entendamos estas políticas, estas ideologías socialistas, que tienen su origen tanto en el Foro de Sao Paulo como también en la Internacional Socialista, que maneja, ¿no?, todos los líderes socialistas en el mundo. También tienen un financiamiento. Ese va a ser el siguiente capítulo, como hoy día hemos terminado las falacias del socialismo. En este mismo canal de TikTok puedes buscar también en YouTube este loguito este canal que se llama Bolivia Toda. Búscalo en YouTube, Bolivia Toda, y ahí también vas a ver las grabaciones de los lives, todos los lives que hemos tenido en este ciclo de la desmitificación de los pseudo argumentos socialistas. Están ahí en YouTube como Bolivia Toda, con este mismo logo. Entonces, todo tiene un origen, porque si bien el socialismo lo planteamos como consecuencias de una ideología, ¿cómo haces para que esta ideología se mantenga a lo largo del tiempo? Y créeme que todo parte de la financiación, ¿ya? Y ese es el siguiente ciclo que vamos a abordar, que voy a abordar en esta cuenta de TikTok y también en YouTube, de dónde se financian, ¿no?, las ideologías socialistas, las que dividen a los países. En Bolivia incluso se hablaba de una financiación del narcotráfico hacia el partido de Evo Morales, y claramente lo vemos que es así. No son dignos de estar en Bolivia, porque no queremos que Bolivia se convierta en un narcoestado, eso ya lo sabemos todos. Y así, las demás ideologías circundantes al socialismo: justicia social, estado de bienestar, paridad de género, libertad religiosa, todas las pseudo derechos que se han inventado las izquierdas, ¿no?, tienen un origen. Y eso ya no es ningún mito, ya se sabe, ¿no? Si has puesto a revisar las redes sociales, libros, contenidos, noticias, uno puede buscar el entramado hacia dónde dirigen, ¿no? Y que al final vamos a poder descubrir en el siguiente ciclo, Dios mediante, que voy a comenzar el día miércoles. Este miércoles empiezo el nuevo ciclo por esta misma cuenta de TikTok, para ver qué también hay detrás de estas ideologías, cómo se financian, cómo permean la sociedad a la que vayan. Por ejemplo, Venezuela, Chile, Argentina hace muchos años también tuvo mucho impacto de estas ideologías. Entonces todas vas a lograr entender que se interconectan. Por ejemplo, vas a ver a un presidente Arce o un expresidente Morales hablando de Palestina, apoyando a Palestina, hablando de la disparidad de género, la disparidad salarial,
hablando de más derechos para las personas sin importar de dónde se financien estos derechos, porque ellos no son los que van a poner el dinero. Vas a ver de más divisiones que coinciden, ¿no? Todos los socialistas siempre coinciden en varios puntos, son sacados de un guión. Y cómo estas decisiones de estas personas que están en el poder dañan la sociedad a la larga. La dañan, la hacen dependiente del Estado, la enferman, incluso te hablo de enfermedades físicas y mentales, que todas tienen su origen en estos tres antivalores que te decía, ¿no? El resentimiento, la envidia y el odio. Eso, Dios mediante, lo vemos a partir de este miércoles. Recuerda ver las grabaciones, comentar, compartir, y será hasta un próximo encuentro. Por su atención, muchas gracias. Nos vemos entonces este miércoles también a las 8:40 para poder continuar con este ciclo de desmitificación de los este ciclo que ha llegado a su fin, para comenzar un nuevo ciclo que se llama ideologías circundantes al socialismo o a las ideas de izquierda. Por tu atención, muchas gracias y será hasta pronto.